¿Desde chiquito respiraste la política, el arte? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Ya te encaminabas a ser político o para nada? Bueno, yo creo que sí te influye dónde naces, ¿no? Sí. En el caso mío, mi papá fue una persona que se dedicó desde muy, muy joven al servicio público, ¿no? Sí. Él es de Colima, se viene a México después de una tragedia familiar donde le matan a su papá, ¿no? Su papá, él tenía 2 años, el papá era abogado, Sí. entra una persona a la oficina del papá, se hacen de palabras, saca la pistola y lo mata. No. Mi papá tenía 2 años y en eso su mamá, además estaba esperando a mi tía, y de los 2 años se vienen a la Ciudad de México, se vienen aquí pues mi abuela, pues a ganarse la vida, a darles una nueva perspectiva. Sí. Mi papá... Oye, ¿y con recursos tu abuela Sí, o no? sí, algo sí, ¿Cómo fue porque la vendieron situación? las propiedades que tenían donde vivían yo diría que era ¿En una Colima? familia de clase media en Colima, Ujú. vendió las propiedades, se vino a México. En alguna época pusieron incluso una casa de visitas para estudiantes, ¿no? Entonces la gente que venía de provincia se quedaban ahí, mi abuela los atendía, les servía de comer, ¿no? O sea, tuvo que ganarse la vida. Y a partir de trabajo, de esfuerzo y también de parientes que tenía aquí, pues la fueron asesorando, le fueron ayudando de cómo ir invirtiendo sus recursos y sacar a la familia adelante. Ella. Pues ella. Con sus 2 chiquitos. Con sus 2 chiquitos. Y yo creo que eso también hizo que mi papá, pues desde muy joven, se fuera siendo también una persona pues como muy formal, muy responsable, Sí. ¿no? Me salto años, él se hace abogado, trabaja, estudia Derecho en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y desde entonces, un paso muy breve en algún despacho privado, por cierto, también muy breve en Bancomex, del cual después... ¿sí? Sí, yo también, o sea... Coincidencia, bueno, después yo fui director de Bancomex, y después ya entra al Banco de México, y entonces yo sí lo recuerdo pues como una persona toda la vida trabajando. ¿Y como banquero, básicamente? No, como abogado, porque él estudió Derecho, sí. Entonces siempre primero como con el enfoque jurídico. Sí. Cuando yo ya había nacido, somos 5 hermanos, cuando yo ya había nacido, o sea, cuando ya habíamos nacido 3, se va él a estudiar su maestría a los Estados Unidos. ¿Y se van todos? Y se va solo. Él. Porque pues no había como para que nos fuéramos todos, ¿no? Porque además se llevan poquito, como 2 años. Sí, los 3 mayores nos llevamos cada uno año y medio. ¿no? Año y medio, sí. Margarita, sí. Miguel, Enrique, Federico. Ya con Federico 4 años yo. Ok. Y ya con Gerardo 8 años yo. El pilón. Pues sí, bueno, yo creo que no sé sí. si fue. Yo creo que sí. No sé si fue no pilón, lo sé, Gerardo. Pero sí, pues ya, sí. 8 años de diferencia. Y los 3 mayores más cercanos, ¿no? Ajá. Entonces él ya se fue a estudiar su maestría de 1 año. No dominaba el inglés en ese entonces. Ajá. Mi mamá a veces pues lo habrá ido a visitar un par de veces, unos 8 meses que estuvo fuera. Y ya después regresó él y se hizo una carrera muy larga en el sector financiero, sobre todo en la Secretaría de Hacienda. Como 15 años en haciendo eso. Entonces sí, pues yo viví eso, lo escuchas. Más que la política, yo digo las políticas. Sí, a mí lo que me interesa siempre me ha gustado más las políticas públicas, que son un poco la manera de cómo un país avanza. La política, pues la necesitas para acceder al poder. Sí. Pero luego que estás en el poder, ¿qué haces? Pues tienes que hacer políticas. Cuando sabes hacer políticas, porque si no, pues si no te quedas en la grilla. Si no te quedas en la pura grilla. Oye. Y a veces pues en la politiquería, ¿verdad? Sí. O sea, la política es la manera de acceder al poder para poder hacer, para poder cambiar. Pero bueno. ¿Tú descalificarías a grupos como políticos o los dividirías políticos y tecnócratas? Porque recuerdo que muchos han dicho, es que cuando llega Miguel de la Madrid, tu padre, a la presidencia de la República, llegan los tecnócratas. Bueno, a ver, primero yo creo que tú sí puedes dividir entre personas que les interesa el gobierno, vamos a ponerlo así, ¿sí? Y les interesa más bien el lado del acceso al gobierno vía los partidos políticos, ¿no? O la participación en los congresos, en las legislaturas, o querer ser presidente municipal, un gobernador. Sí. Mucha gente tiene una carrera política, sobre todo trabajando en los partidos políticos. Ajá. Y yo creo que también ha habido mucha gente, ese ha sido también más mi caso, que más bien se ha desarrollado en el servicio público, en las áreas que por definición son más técnicas. Pero déjame irme unos añitos para atrás, en México, en la época famosa del desarrollo estabilizador, pues también había esa división. Y yo creo que lo normal,
lo bueno para el país es que el político tradicional entienda de cosas técnicas y el técnico tenga sensibilidad política. ¿Tu padre era así? Porque lo escribes así como el tecnócrata. Pues mira, ¿cómo era? no llegas a ser presidente si no eres también político, Sí. ¿no? Porque aunque las reglas de cómo se accede al poder han cambiado, pues al final del día la política, en ese sentido como el arte también de convencer, Sí. de hacer posible aquellas cosas que tú creas que son buenas, de tratar con gobernadores, de tratar con diputados, Sí. de tratar con tus compañeros de gabinete que también son tu competencia, ¿no? Y que debe ser la más ruda. Bueno, Pues hay a varias ver, rudas, tú ¿no? ahorita luego nos platicas. Entonces, pero- pues claro que tienes que Sí. tener habilidades políticas. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho que, repito, mi papá sobre todo tuvo su carrera en el servicio público, Sí. en la parte técnica. Sí. Pero, ¿y después qué? ¿Cómo le haces para que, por ejemplo, yo recuerdo muy bien, cuando llegó él de presidente, desde un principio hubo una serie de iniciativas, bueno, desde antes, desde la campaña misma, los conceptos de una campaña, la renovación moral de la sociedad, Sí. la descentralización de la vida nacional, ¿no? Una serie de reflexiones pues, que te hablaban de una persona que había venido pensando en esto toda su vida. Ya lo traía, Ya lo traía el traía. eslogan. Y que en ese caso, en el México de ese entonces, que era un México más discreto, donde no podías tener tampoco una participación porque era un régimen, ¿no? Sí, más no asomabas la presidencial. cabeza y... Bueno, pero pues no, te eso no se caía. lo inventó, son cosas que venía él construyendo. Sí. Él fue también viene un poco del mundo académico. 10 años fue maestro de Derecho Constitucional en la UNAM. Ah. O sea, era una persona con una enorme formación jurídica. Mm. Pero después, con los años, yo creo que también se dio cuenta de que necesitaba formación financiera. En parte eso fue hacer su maestría cuando estuvo en Ah. Estados Unidos. ¿Qué fue en dónde? ¿En dónde? Fue en la Universidad de Harvard. En Harvard. Ajá. Y fue lo que llamaban el Mason Program, un año. Sí. Y después ya su carrera, pues sí fue sobre todo Banco de México, pero sobre todo Hacienda. Ahora, Hacienda era, porque pues ya no es. Hacienda era también la gran escuela, porque tú podías estar viendo los grandes proyectos del país, la necesidad de las obras, ¿no? Y después él culminó siendo secretario de Programación y Presupuesto en el año 79, fue secretario como del 79 al 81, Sí. 2 años, y pues eso te daba el pretexto y el acceso pues a los gobernadores, al país, a viajar, a conocerlo. Entonces, regreso al comentario, si hay gente que crece más en el mundo político partidista, hay gente, pero esta división de tecnócratas y políticos, pues yo creo que no es correcto. Rudos y técnicos. Pues quién sabe lo que se llama rubio, quién sabe. No, pero no, yo creo que no es correcto. A ver, lo Sí. lógico es que entienda uno los problemas del país y que tenga uno las herramientas para enfrentar. A ver, yo comparo mucho la política con la medicina. A ver, un médico tiene que ser una persona muy preparada Sí. y tiene que ser una persona que constantemente se esté actualizando. Porque, oye, y con habilidades también muy particulares, ¿no? y con habilidades de convencer. Sí, y todo. Porque si tú eres acá una persona que tienes tus ideas, pero no sabes venderlas, no sabes convencer a los demás, pues te quedarás con eso. Entonces, yo sí creo francamente que hoy en día en la política y en el acceso al gobierno, pues necesitas gente preparada. Ni modo que no. Ni Oye, modo que no. Cuando hablamos de toda esta etapa, bueno, ahorita reflexionamos sobre el momento, pero me quiero regresar un poco porque fue una sorpresa el que tu papá fuera el candidato. Cuando los famosos tapados y el destape y no sé qué, había ahí un candidato muy fuerte y como que se iban alineando. ¿En casa fue una sorpresa? O sea, ¿se comentaba algo o era también muy discreto tu padre? ¿Cómo lo viviste? No, tú sabías, en ese entonces, en el México de ese entonces, el presidente de la República era a su vez pues, el jefe del partido, ¿no? Era un régimen pues muy centralista, al cual algunos, por cierto, quieren volver, ¿no? Hasta le tienen como cariñito. Sí. Le tienen como que ganitas, ¿no? Se quedaron con las ganitas de ese entonces. Sí. Estamos regresando así como pues quieren. pero que como 70. Sí, 70 o 30, ahorita te platico, pero igual al revés, ¿quién dice a los 30? Ok. Pero no, en la casa sabíamos, pues era secretario de Programación y Presupuesto, sabíamos que estaba dentro de las opciones, y tan sabíamos que yo me acuerdo que yo acabé la prepa en ese entonces, me había ido de viaje,
existía la posibilidad de que me hubiera yo podido quedar, como algún amigo se quedó un año fuera estudiando, y yo en mi reflexión decía no, porque aquí va a haber dos escenarios. O yo regresando y se da el destape y es él, con lo cual pues lo quiero acompañar, o se da el destape y no es él y lo quieres y lo quiero acompañar. Entonces no, la teníamos muy clara. ¿Y en dónde estabas? Yo estaba en un viaje en Estados Unidos y existe la posibilidad de que me fuera un poco a fortalecer. ¿Justo terminando la prepa? Al acabar la prepa, porque yo entonces acabé a lo la mejor prepa. te seguías estudiando por allá. Sí, acababa la prepa, yo acababa en verano del 81. Yo estudié mi preparatoria en la Escuela Moderna Americana, desde kinder hasta la prepa, ¿no? Una escuela bilingüe muy buena. Pero yo dije, bueno, pues igual me tomo un año pues, para fortalecer realmente mi inglés y para, ¿no? Y también un ratito irte despegando ya de la casa, ¿no? Entonces digo, lo que quiero significar es que tan estábamos conscientes que yo sabía que no me iba a vivir ese año porque si salía, pues quería acompañarlo en su campaña y si no salía, pues también quería acompañar, que no fue. Oye, pero sí fue. ¿Quién fue tu guía? ¿O quiénes? ¿Profesores? Pues a ver, yo en mi padre he encontrado un ejemplo muy importante en algo que destaco. Yo en él vi que se puede ser un funcionario honesto y capaz. Por eso creo que se puede. Porque si lo vieras por otras evidencias, dirías, no se puede. ¿Sí? ¿Cómo quiénes? Pues muchos, ¿no? O sea, yo creo que no les falta a muchos mexicanos razón para pensar que no se puede, ¿no? Pero yo vi que sí se puede. Se puede ser honesto y se puede ser capaz. Y también se puede ser ubicado. Se puede ser ubicado en la posición más importante del país y se puede ser aterrizado. Y se puede ser sencillo. ¿No se subió en un ladrillo tu padre así de decir, presidente? No, nada, la verdad es que fue, la verdad es que en ese sentido, pues para nosotros fue una gran lección, porque mis papás, los dos, pues eran gentes muy sencillas, muy aterrizadas. Te digo, mi papá un poco adusto también, pues, su vida, ya te platiqué el origen, ¿verdad? ¡Qué duro! El origen que quizá no todo el mundo sabe. Entonces, luego es fácil andar juzgando a alguien de que uno hubiera sido un poco más entusiasta. Pues sí, mano, nomás que te mataron el padre a los 2 años, ¿no? Y tuviste que salir adelante. Dentro de todo eso era además alegre, le gustaba la bohemia, le gustaba la música, bailaban mis papás. Bailaban, eran bailadores. Siempre los festejos de sus aniversarios de bodas, invitaban a sus amigos, iban cambiando los amigos también, ¿verdad? O iban sumando amigos. Entonces, para mí ese es un ejemplo. ¿Tu madre era una persona también muy, muy seria o no? Bueno, o en público, porque me acuerdo que después de... pues las esposas de presidentes que les precedieron, pues fue como una imagen como más suave, digamos, ¿no? Porque, bueno, la esposa de José López Portillo se visibilizaba, ¿no? Incluso la esposa de Echeverría, ¿no? Hace poco que se cumplieron los 100 años del expresidente, ¿no? Se hablaba de cómo vestía siempre así muy... Sí, una mujer como con mucha personalidad, ¿no? Y tu mamá era una mujer muy discreta, por lo menos así en lo público. ¿Cómo era en lo privado? Sí, a ver, primero yo creo que era una persona quizá también más introvertida. ¿Ah, sí? Sí, más introvertida. Sí. Y también hay que ubicarnos en que cuando tú te casas a tus 22, 20 años, muy jovencita, con un muchacho de 24, tú no sabes que él va a ser presidente. Tú quizá en tu cabeza estás pensando en que, bueno, vas a ser madre de familia. Y entonces, pues también ir transformando tu vida, tu personalidad para ir creciendo y en ese momento convertirse también en una primera dama, pues no es un ejercicio fácil. Y sin embargo, ella le entró muy bien. Le entró, se preparó, tomaba sus clases de oratoria, tomó muy en serio ser la presidenta del DIF, ¿no? Tomó en serio los temas que en ese momento le correspondían. Y también creo que tomaba en serio tomar su papel de ser la representante, ¿por qué no decirlo?, de las mexicanas. Sí. En el exterior, ¿no? Cuando menos cuando salía. Entonces, una mujer en ese sentido, sí elegante, pero al mismo tiempo sencilla. Fíjate que a mí me tocó en alguna ocasión en Xochicalco. Llegamos ahí cuando... un 21 de marzo y un evento ahí muy bonito. Iba a Colosio. Yo iba chiquita con mi papá y tu mamá llegó, reaccionó de una manera muy cariñosa, la verdad, ¿no? Y lo digo así, se estelaba mucho así el aplauso y todo, pero
me llamó mucho la atención ese reconocimiento así, general, porque estaba así abierto al público. Ese yo lo vivo mucho porque cuando salgo de viaje, cuando estoy en pláticas, en visitas, a mí me es muy común que me digan, aquí estuvieron sus papás, aquí estuvo su mamá, sí. y le tenemos mucho aprecio. O sea, Bueno, es algo que yo recojo mucho, sí. lo recojo de la gente que los conocieron y de repente recibo tuitazos de gente que nunca los han visto en su vida. Oye, ¿no? Pero los que exacto. los conocieron sí, entonces yo sé cuáles son sinceros. Y lo que Sí. nos enseñaron siempre es, esto se acaba, Entonces hay que prepararse para cuando se acabe. Para estar y para no estar. Sí, pues porque ¿no? sí, y a Dios el gracias, poder, al a Dios fin, gracias nos dieron ¿no? esa formación porque así es la vida, ¿no? Sí. La vida es como una montaña rusa, como un carrusel. A veces estás arriba y a veces estás abajo, y eso no debe de dejar de hacerte ser quien eres. Oye, ¿y a tu padre le da tiempo de convivir mucho con ustedes o era más tu madre? No, mucho. ¿También? Porque O sea, él venía, o sea, llegaba a comer mucho, con porque ustedes, pues ahora sí que como ya no tenía jefe, ¿no? Sí, cuando ya era el jefe, qué padre. Ya era jefe. Cuando ya no tenía Entonces jefe. él tenía la disciplina de por lo menos un par de veces comer en la casa y prácticamente todas las noches llegar a cenar a la casa, quizás salvo una vez, ocasión, ¿no? Cenas oficiales o alguna cosa así. Entonces en ese sentido yo creo que fueron los años incluso donde yo más conviví con él, irónicamente, porque yo estaba estudiando en la universidad, llegaba a 9:30 y después de que terminaba la telecomedia de ese entonces y quizá el noticiero que era de ley, pues ya te ponías a platicar. Entonces para mí fueron años de una intensísima convivencia con mi papá.